Sale. Muy bien, pues bienvenidos, buenos días a los diálogos de la organización, bueno, a Process Lab, que es la versión de los diálogos donde vamos a comentar sobre eh, el proceso de dirección. Es una serie de seminarios que hemos estado platicando sobre la forma canónica de los diferentes procesos. Y bueno, mi nombre es Guillermo Granados. Eh, y la idea o mi moto es simplificar lo complejo sin hacerlo trivial. Justamente la semana pasada tuvimos una plática muy interesante con Jorge, quien ahora nos acompaña. Bueno, venía a la cita y pues está aquí con nosotros como invitado, pero tiene la voz, tiene el audio. Y platicábamos de ese proceso de dirección que a veces se mal confunde con hacer una misión y una visión y ya dices que tienes planeación estratégica, ¿no? Y eso es trivializar un, un proceso, o sea, pensar que con una misión vas a tener el éxito de tu empresa. Y pues desde luego que es un proceso no imposible, pero pues más robusto que el diseño simplemente de una planeación. Y todavía pues buscamos en el Google. Antes decíamos sacas en la cajita, ¿no? No sé si recuerdan, en los 90 estaban las misiones de ISO 9000 que eran perfectamente genéricas, ¿no? Hay un autor que se llama Rummel, en un libro que es Buena Estrategia, Mala Estrategia, que hacía la burla, ¿no? Porque todo el mundo ponía que su misión era simplemente hacer su negocio, ¿no? El banco decía, poniendo un ejemplo que decía él, nuestra misión es ofrecer servicios financieros de la más alta calidad, excediendo las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un máximo de seguridad y bueno, pues una cantidad de verborrea impresionante. Y al final de cuentas, pues decía, nuestra misión es ser un banco. La misión de un banco es ser un banco. Y desde luego, pues esto no provee ninguna orientación. Eso es trivializar algo. Y estábamos platicando con Jorge precisamente de estos procesos de dirección, de cómo se plantea un escenario eh, y cómo formamos una arquitectura para expresar un escenario. Y bueno, ahora cómo vamos a dar seguimiento de ello. Bueno, acá en lo que platicaba, pues puse mi semblanza y pues llevo a cargo BPI y el comité de, de la norma ISO 56000 de Administración de Sistemas de Innovación. Y pues un gran amigo y colega ya los últimos escasos 20 años, eh, Jorge Lozano, que bueno, es ingeniero también. Y bueno, estoy viendo que trabajó 20 años como profesor investigador, pues si eres tragaños, definitivamente. A ver si tenemos chance de que se dé, pero sí, si eres tragaños. Y pues has estado mucho tiempo en la dirección de empresas como coach de directores, como asesor de dirección y dirigiendo tú tus propias empresas. Eh, algo relevante que quieras marcar de tu semblanza, Jorge. Pues nada, que llevo, digo, lo que me mueve realmente es esta vocación de servicio a las organizaciones, ¿no? O sea, llevo desde consultor tecnológico, que fue en los años 90 hasta hoy, llevo 30 años dedicado a ayudar a la mejora de las organizaciones, ¿no? Y, Ex- y creo que ahí es donde está mi mayor vocación. Me han hecho ofertas para dirigir empresas de negocios que no sean y la verdad es que pues suena padre, pero no suena atractivo, ¿no? Es más padre estar afuera del sistema y ver cómo el sistema funciona y acompañarlo en implementar prácticas profesionales de planeación, de administración estratégica, de mejora de procesos, de innovación organizacional, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde está mi mayor foco y mi mayor competencia, me parece.
Genial, ya veo que ya entraste como panelista o sigues en la misma porque ya veo tu foto aquí, yo no me había Pues fijado. yo vi la foto, pero no veo cómo prender mi cámara. Ah, ok, perfecto. Ah, muy bien, entonces sí estoy bien con la distracción, traía apagada mi cámara. Ujú. Muy bien. Bueno, pues a esa foto creo que la tomaron ayer precisamente. Bueno, ¿qué es Process Innovation Lab? Tenemos gente nueva Process Innovation Lab es un conversatorio donde vamos a hablar de procesos y acá existe la gran incógnita. Oye, ¿los procesos son los mismos o son diferentes para cada organización? Porque cada organización dice que tiene sus procesos. Y la respuesta es, tenemos mucho más en común de lo que nos imaginamos. Eh, los procesos de dirección tienen ese gran cuestión de aprendizaje, como Jorge nos ha dicho, pasar de una empresa a otra, trasladar lecciones. Y finalmente, cuando hablamos de un conversatorio, significa que podemos aprender. No tenemos que inventar el agua tibia, sino vemos qué están haciendo no solamente competidores o empresas similares, sino cualquier organización que hace al respecto de la dirección. En lo particular, a mí me gusta mucho el proceso de dirección, porque, y no sé qué digo dirección y no planeación, porque es muy fácil hacer analogías con los sistemas que hemos estado trabajando en el Process Lab, que es la perspectiva económica, el nombre formal de los contadores, porque ellos se centran en el valor y por supuesto en los impuestos que debe pagar una empresa. La perspectiva financiera, que es el nombre formal de los señores que hacen presupuesto y flujo de efectivo y se encargan de que siempre exista ese aire de las organizaciones. Y la perspectiva operativa, que es pues en la que nos hemos movido mucho la gente de procesos, de indicadores, de proyectos. Es la manera formal de llamar a las personas que, ahí me incluyo, nos especializamos en el qué hacer, el cómo se hacen las cosas, el qué cosas se hacen, cuáles son los límites, cómo se mejoran las cosas. Y ahí también, bueno, Jorge, además de moverse con mucha comodidad en esta parte, se mueve también con mucha comunidad en la perspectiva psicológica, que es otra, no está aquí. Eh, bueno, nos ayuda en el coach y la administración del cambio. Cerrando el tema, estas tres conversaciones las agrupo porque ven a la organización con la misma finalidad que es generar ingresos de forma sostenida y coinciden en identificar que la organización es en sí un ciclo eh, económico, un ciclo de generación de dinero, un ciclo de generación de recursos financieros. Las tres tienen esa misma partición, la genero ingresos, distribuyo ingresos y parto ingresos. Y entonces, justamente el alinear la perspectiva de las tres quiere decir, oye, vamos a alinear las acciones en con estas otras dos perspectivas. Y esto nos trae muchas ventajas. He comentado en algunas ocasiones que cuando comienzo yo mi carrera de procesos, me avientan con una persona, con el entrevistado, a levantar los procesos, me decían, y levantar los procesos simplemente significaba, pregúntale qué hace, y lo que hace, pues lo pones en cajitas y ya, pues es el proceso. Y bueno, se ha comentado, claro que eso es un proceso, pero estoy basado en unos supuestos, pero horribles. Para empezar, estoy asumiendo que la persona a la que le estoy preguntando hace lo que debe de hacer. Y me imagino que la mayoría de las personas hace lo que acaba haciendo en un ambiente laboral. ¿Por qué?
Estás haciendo un trabajo, se va el compañero, tomas las actividades del compañero, y tu trabajo es dinámico, va evolucionando. El partir de que lo que haces es lo que debes de hacer, pues es un supuesto por demás arriesgado y me va a llevar a que la mejora del proceso tenga pues esa dirección, o sea, salga con ese molde del pastel. Yo voy a corregir tus problemas, voy a distribuir las responsabilidades, voy a procurar la innovación pues con base en información accidental, no puedo decir errónea, pero puedo decir accidental, no hay una cuestión óptima de ello. Y es a lo que nos hemos dedicado en BPI, precisamente a trascender este enfoque a procesos desde que lo tomamos como cualquier cosa. Y eso de que lo tomamos como cualquier cosa proviene de la época industrial, de la segunda revolución industrial. Fue maravilloso. Taylor y Fayol, quienes comienzan formalmente con el estudio de procesos en las líneas de producción, y Henry Ford capitaliza eso en grandes beneficios, dieron la mejor respuesta que se pudo dar. Bueno, como noticia, esto sucedió al inicio del siglo XX, hace una pandemia. Entonces, esa mejor respuesta, pues naturalmente, con el aprendizaje que vamos teniendo en las organizaciones, está sujeta a una evolución. En otras palabras, no tenemos por qué seguir utilizando un modelo de la segunda revolución industrial de hace un siglo en procesos para hablar de innovación. O sea, no podemos hablar de innovación con la frase atribuida a Albert Einstein. La definición de locura es querer hacer cosas diferentes, pensando las mismas cosas. Y los procesos es una de las cosas que seguimos pensando con un modelo. Si bien lo pensamos con un modelo del control estadístico del proceso. Si bien nos va. Entrada, proceso, salida. El proceso transforma la entrada en salida. Y bueno, si hablamos de un proceso intelectual, pues transforma el conocimiento. La definición del proceso es obvia. Pues sí, era obvia cuando era una línea de producción, ahí era súper obvia. Pero cuando hablamos de un proceso de dirección, comentábamos con Jorge, ¿dónde comienza y dónde acaba? Si nos vamos al modelo clásico, que por ahí está en unas láminas adelante, de análisis interno, análisis externo, que Jorge, cuando lo vi su cara, como diciendo, oye, ¿cómo presentas esto? Bueno, precisamente lo presenté como una cuestión pues, que tiene 60 años en el mercado y también ha evolucionado, pero si lo vemos, no tiene los límites claros. Si vemos los procesos que Michael Porter nos presenta en ventaja competitiva, tampoco tienen los límites claros. Cuando vemos infraestructura, por ejemplo, haciendo recuerdos, vean la imagen, googleen la imagen de cadena de valor y vean los segmentos que propone, desde luego que no son precisos y a veces los tomamos pues con una soltura sorprendente. Son conceptos. Él mismo lo aclara, pero son conceptos. Y la idea es juntar estas perspectivas y bueno, pues tenemos el resultado que es la forma de proceso canónica. Tenemos que ver en particular los procesos hacia un qué voy a hacer, para qué lo hago y cómo lo hago. La forma canónica es esta que está de roja, un para qué lo hago, ¿sí? La esencia de los procesos, y aquí es donde mucho más procesos comparten muchas más cosas de lo que creemos. De entrada, todas las organizaciones lucrativas tienen se pueden ser analizadas a través de la perspectiva de un proceso que lo que hace es generar ingresos, distribuir ingresos y custodiar ingresos, como hemos visto, y finalmente eso lo vemos en el estado de pérdidas y ganancias, y ahí se alinean las perspectivas contables y presupuestarias. Por eso la psicológica no va alineada, porque no tiene esa parte en común. Eh, pero Jorge se encuentra la forma de alinearla, ya sea para alguna de estas tres. La técnica del proceso, ahí ese es el cómo lo hago. Fíjense cómo la técnica va a estar por contextos,
pero no necesariamente va a hacer un caso en particular, sino son pequeñas clases, pequeños contextos de empresas aquí donde vemos el análisis FODA. Bueno, muchas empresas lo utilizan. Voy a robar una palabra de Jorge también que comparto, y la gran mayoría no sabe utilizarlos, ¿no? Por dos cosas. Primero, pues lo más obvio, oportunidades lo ponen como respuestas, ¿no? No sé si te ha tocado ver alguna vez eso, Jorge. Más bien rara vez veo que oportunidades estén bien postuladas. Exacto. Y también trae. Normalmente son oportunidades de mejora lo que hablan, ¿no? No son oportunidades del entorno. Así es, exactamente. Genialmente contestado, sí. Raro, la norma es ver que está mal aplicado. Ujú. Y lo más triste es que la norma es también ver que no está concluido. De repente, pues nos ha tocado en infinidad de proyectos evaluados en el premio y con así. Bueno, ahí está mi análisis FODA. Entonces, tú le dices, o ves el documento y dices, bueno, ¿y qué concluiste con esto? Y te das cuenta tristemente que nada. Empresas que presentan su análisis de benchmarking. Y también, ahí está, esto ofrece la competencia, eso ofrezco yo. Ah, ¿y qué concluiste? No la presentan. O sea, Ujú. aplicamos, esta parte de la técnica está sujeta a muchas perversiones. También la parte de la técnica es la que nos venden los proveedores de soluciones informáticas. Y bueno, pues también ellos están intentando muchas veces pues solucionar su problema antes que el tuyo y te venden un CRM sin que tú sepas para qué usarlo. Y en el para qué, no me explico, no quiero decir cómo funciona el CRM o qué es para darle seguimiento a un cliente. Bueno, si eso es claro, eso te lo va a decir el proveedor. Pero tú necesitas saber el para qué en tu organización y qué dolor está cubriendo o qué está solucionando. Y lo mismo va a pasar con la parte de dirección. Y la parte de dirección, este esquema que fue donde Jorge levantó la ceja, dice, no inventes, ya modernízate, ¿no? Claro, ese es el esquema clásico de planeación estratégica que viene en los libros, seguramente lo hemos visto, pero este esquema conserva esa experiencia lineal que tenemos las personas cuando vemos un proceso. Queremos ver la planeación, la dirección estratégica como un proceso. Y bueno, es tan viejo el esquema que ni siquiera tiene la conclusión del escenario. O sea, todo lo pones en práctica y lo controlas muy en la forma de mentalidad de los 70s, incluso un poquito de los 80s. Ujú. Echas a andar las cosas, ¿verdad? Y se quedan ahí. Jorge, perdón. Sí, no. No, que sí, es como de los 70s, principios de los 80s este esquema, ¿no? Sí, y bueno, pues contestó las dudas de aquel entonces. Seguramente el problema era cómo hacer un diseño de opciones, ¿no? Hay un libro que es Safari a la estrategia de Henry Mintzberg que nos platica la historia de la estrategia. Claro, tiene una historia pues que lleva ya fácilmente 50 décadas desde pasar por la respuesta mágica para todas las organizaciones, ¿no? El lleve. Y con Jorge platicábamos precisamente la vez pasada de separar la dirección. Jorge nos mencionó la palabra innovación y separarla de la operación. Es decir, no confundamos las actividades del día a día con las actividades de dirección ni de evolución. Le pusimos evolución porque comprende innovación ciertamente, pero también ajustes regulatorios que hay que hacer. Por ejemplo, cuando adaptas tu empresa a la ley Sarbanes-Oxley hace ya varias décadas, pues es un cumplimiento a regulación que lo que va a hacer es el cambio
de tu operación. Estos dos amigos, la dirección y la evolución, ¿ah? Tienen como argumento, como centro, la operación. Es decir, la dirección nos va a llevar en una forma deliberada y explícita e intencionada a la operación, a un lugar donde no llegaría si las cosas siguieran de la misma forma. Rummel dice a cumplir un reto importante. Jorge, no me acuerdo qué palabra usaste, eh, pero bueno, adelante. No, no, no. A hacer algo que valga la pena. ¿Qué quiere Ujú, decir? No vamos a hablar de dirección. ujú. Vas a llevar a la organización a donde la está llevando la corriente. En otras palabras, el hacer una reunión en Cancún o en Acapulco el fin de año para que todas las áreas de la organización te digan, te pongan sus metas y te digan, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, prometo solemnemente no volverme a equivocar y voy a hacer estas correcciones. Lo puedes tomar como un bonito evento de convivencia, pero no es una planeación estratégica, lo siento, no es es simplemente quizá un conocimiento entre las personas que, que se llevan, pero no es una planeación. ¿Por qué? Porque simplemente la operación va a seguir siendo lo que era. Y ya va a haber una mejora implícita, y me refiero a implícita, porque no hay un proyecto, no hay recursos asignados a cambiar la operación, a un reto importante. No hagas planeación, o sea, mejor vete a Acapulco y ya pásatela bien. O sea, ¿para qué te amargas la vida? Si no vas a hacer dirección, no la hagas, y la organización seguirá. ¿Qué significa hacer dirección? Significa explícita e intencionadas. Eso significa que vas a hacer proyectos que llevan recursos para cambiar el estado de las cosas, el statu quo. Es decir, que la operación va a cambiar. O vas a tener más clientes, o vas a tener menos gastos, vas a cambiarlo a través de un proyecto de innovación o de evolución, pero a través de un proyecto que gasta recursos. No puedes pensar en una planeación que no tenga recursos. Insisto, pues ¿para qué te gastas? Mejor haz una convivencia de las personas y ya le hicimos. Y tenemos, por ahí estaba, un saludo a Fernando que acá nos está saludando, Norma, René, Carlos también, bueno, que están aquí con nosotros. Y justamente de eso platicábamos. Jorge, no sé si quieres agregar algo sobre esta conversación que teníamos. Pues lo que pasa es que la sesión pasada hablábamos de que la operación, primero de entrada, y esto es una idea que siempre le planteo a los empresarios, es por definición la pura operación está sometida como prácticamente todas las actividades del quehacer humano a procesos de caos, ¿no? Entonces, si la operación no se sostiene con procesos evolutivos y con dirección, la operación se puede mantener un rato dando resultados razonablemente buenos, pero en el tiempo la, este, el desorden se puede ir apoderando de la empresa, o bien la respuesta que la empresa le da al mercado ya no coincide con el mercado. Entonces, si ya no coincide con el mercado y no hay dirección y no hay evolución, ¿cómo la operación se va a adecuar a las nuevas condiciones, no? Este es un concepto básico de termodinámica, ¿no? O sea, el sistema se desordena de manera automática, o bien, en el caso concreto de un enfoque sistémico como ocurre en las empresas, ¿dónde están los límites del sistema llamado empresa? Y pues, están muy borrosos con el mercado, ¿no? Entonces, si el sistema mercado se modifica simplemente sin dirección y evolución, no hay manera de que la operación se adecue por sí misma a estas nuevas condiciones. Y lo que hemos visto en los últimos 20 años es una velocidad de cambio tan fuerte que más vale que en las prácticas de dirección y en las prácticas de evolución se incorporen, porque si no la operación nos va a entregar empresas caóticas, limitadas en la capacidad de entrega
y que en el tiempo van viendo disminuida su capacidad económica, su capacidad financiera, su capacidad operativa y al final su capacidad organizacional también, ¿no? Claro, claro que sí. Desde luego es una necesidad tremenda y también un gusto. A mí me gusta ver la dirección como el ejercicio de la libertad. Ujú. Finalmente, pues tienes como tú le ayudas a las empresas, tienes el gusto de poder dirigir a tu empresa a donde tú quieras y no a donde te lleve la corriente. Entonces, esa es la libertad de que tú puedes maniobrar y llevar la operación hacia un lado. Y justamente ahí hay una crítica que no ha hecho solamente un profesor mío en Chapel Hill, criticaba al Malcolm Baldrige o a los modelos de administración por procesos por suponer que todos los procesos evolucionan de la misma forma eh, y que entonces entre más lo mejores va a ser mejor. Sí, sí es cierto, pues eso es una obviedad, pero el problema está en que si tú piensas que mejorarlo es reducir costos o hacerlo más rápido o cambiarlo por cambiarlo, como se llegó a evaluar en el Malcolm Baldrige y en el Premio Nacional de Calidad el nivel de madurez de los procesos de planeación, entre más lo cambies, tienes que mostrarme ciclos de mejora. ¡Ay! En el proceso de planeación. O sea que entre más lo cambie, va a estar mejor. Yo tengo que cambiar mi forma de dirigir la empresa. Me atrevo a ponerlo en duda. Y justamente el proceso de dirección lo que hace es hablar de la operación. Y sí es cierto que lo tienes que mejorar, pero lo vas a mejorar expresando más finamente tu argumento. Lo vas a mejorar no cambiando la lógica de actividades de planeación, cambiando los argumentos, con una mejor forma de medirlo, con una mejor forma de estructurarlo, y justamente ese es el tema de hoy. Esos procesos de en medio. El proceso canónico de la planeación va a ser igual en todo. La técnica, pues sí cambia en un rediseño, cambian las capacidades. El enfoque, lo que ofrecemos en Process Lab es decir, vamos a ver qué queremos cambiar. El proceso de planeación, ok, perfecto. Bueno, si queremos centrarnos en el proceso de planeación, entendemos cuál es el proceso de planeación independientemente de quién lo haga. Entendemos planeación como su objeto, como la dirección deliberada, explícita e intencionada de la organización hacia retos importantes. La organización es un ciclo financiero que comparten las tres empresas, vienen ingresos, custodio de ingresos y aplicación de ingresos, y por ahí tenemos a dos personalidades de la contabilidad. Podemos ver que esto es un estado de pérdidas y ganancias, ventas menos gastos, menos costos, menos dividendos, menos o más utilidad financiera. Pues esta es la explicación que viene mes a mes y año con año de lo que sucede en la organización. Este argumento viene clarísimamente expresado en un estado de pérdidas y ganancias, y ya lo vimos, el estado de pérdidas y ganancias va a tener esos tres escenarios. Va a haber el estado pro forma, cuando haga una proyección, el seguimiento, que es el tema de hoy, el seguimiento mes con mes del estado financiero, y el cierre. Hay un cierre que aunque no lo viera Michael Porter en el modelo setentero, hay un cierre en donde tienes que decir qué pasó. Ese lo platicamos la semana que entra. Y justamente la generación del recurso financiero nos va a hablar del acuerdo, que también conocemos como ventas, donde nos ponemos de acuerdo en qué vender, qué hacer, el cumplimiento, que es la entrega, y la capitalización, que es pues precisamente esta capacidad de cobrar. Estos tres elementos, tanto para generar recurso financiero, como por supuesto para invertir, la función de la dirección de finanzas, como para aplicar, que también es otro tema, ahí nos podemos seguir, esto, lo podemos poner como escenarios. Y escenario es simplemente una expresión de cómo están las cosas, cómo van las cosas. Y yéndonos a la forma canónica, y aquí un poquito llevando, como dice Jorge en la parte de coach, bueno, tú puedes desde luego planear, tú puedes dar seguimiento y tú puedes cerrar.
Pero si lo expresas en una forma vaga, ideática, tú puedes decir el 1 de enero, pues quiero ser una mejor persona, ¿no? Y pues a ver, dime que no he sido una mejor persona el 31 de diciembre. Pues sí, te voy a decir, soy una mejor persona porque tengo un año de experiencia, ¿no? Un año más de experiencia. Entonces, pues de entrada, esto nos va a hacer la planeación un ejercicio ornamental, porque no tengo forma ni de comprender ni de aprendizaje. Si nada más era para sentirme bien el 31, pues mejor me tomo una copa más de vino y me siento mejor. Cuando hablamos de una forma casual, estandarizada, entonces ya podemos hablar de constatar las mejoras. Y el ejemplo más claro, más común, más a la mano de una forma estandarizada, siempre es el estado contable. El estado contable es una forma de expresar un escenario. Yo cada vez que la conozco, digo, he tenido estudios de contabilidad desde los talleres de la secundaria hasta los estudios de doctorado, he visto contabilidad y cada vez me sorprende más la construcción que tiene como un sistema formal. Claro, los contadores no lo saben y no se los digan porque pues van a decir, no, es contabilidad, no es un sistema, pero no es cierto, es un sistema perfectamente hecho, formal y estandarizado. ¿Qué significa estándar? Pues simplemente, como vemos acá, este es un balance general y tiene una forma estándar. Estándar, ¿por qué? Pues porque de un lado expreso los activos, del otro lado los pasivos y del otro lado el capital. Las partes no solamente están aventadas, sino tienen una estructura. Y si yo comparo el balance general ahí de 2019 con el de 2020 con el de 2021, van a ser comparables. Los indicadores son precisamente las cuentas contables. Los indicadores van agrupados y de hecho los contadores hacen sus índices financieros. Por ejemplo, el índice de liquidez, activo circulante entre pasivo circulante. ¿Qué es la magia? Que no dividen cuentas contables. Cualquier contador les va a decir, yo no puedo hacer un índice dividiendo cuentas contables porque las empresas tienen diferentes cuentas contables. Tienen categorías similares o comparables. Entonces, el índice es activo circulante entre pasivo circulante. Esto llevado al ambiente operativo nos va a dar grandes lecciones cuando veamos el proceso de medición. Insistimos en encontrar el indicador ideal y no existe el indicador ideal. Lo que existen son categorías de indicadores o atributos que vas a medir. Los indicadores son solamente una expresión que va a depender del nivel de madurez de tu organización. Entonces, bueno, aquí me interesa hacer un poco de énfasis porque nos va a llevar a la conversación central. Los índices financieros es conectar puntos. Lo que hace inteligente un análisis es la capacidad que tienes para relacionar elementos de una expresión estándar del sistema. Por ejemplo, activo circulante entre pasivo circulante como índice de liquidez. Este índice de liquidez te dice algo, te dice cuánto tienes para pagar, cuánto tienes a corto plazo para pagar lo que debes a corto plazo, qué capacidad de solvencia tienes, qué liquidez, como dice su nombre, tienes. Entonces nos dice algo, esa capacidad de conectar. Pongo el ejemplo de El Padrino, en El Padrino número 2, la inteligencia, esa capacidad interpretativa de las señales, la diferencia entre Michael Corleone y Fredo Corleone es esa capacidad de hacer conexiones entre los elementos que ambos veían y ambos tenían a su alcance. ¿Tú sí viste esta del Padrino, Jorge? Y no sé cuántas veces las he visto las tres. Está genial. Y sí, pues la diferencia, ¿no? Pues Fredo, pues le pasa la vida por encima y se lo chamaquea, ¿no? Y tiene incluso más oportunidades que Michael. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues pobrecito Fredo, no conecta.
no, no conecta, no le da pues no le da la inteligencia para conectar. Bueno, esa simple conexión, si yo no tengo una herramienta que me haga fácil conectar, pues no voy a tener la visibilidad. Es como si a Michael Corleone le pusieras unos lentes oscuros o unos lentes que acabaras de agarrar con la grasa del tamal y no puede ver bien, ¿no? El mapa estratégico, que es una excelente herramienta, pero no es un estándar. Digo, hay que ver para qué está inventado y para qué no está inventado. Nos enseña a ver direcciones de mejora. El problema está en que me va a costar trabajo usarlo para interpretar en conjunto una cartera de proyectos. Me sirve para generar ideas, para disparador, excelente. Pero para yo conectar puntos necesito, como en la contabilidad, indicadores estadísticos que me permitan, por ejemplo, este es un pedazo de un mapa de indicadores que hicimos con una empresa en Ecuador. Nos permite ver, oye, ¿qué elementos de la cotización de riesgo están relacionados con la aceptación de la cotización de un seguro de un vehículo? Y entonces, pues seguramente, entre más rápido entregues la cotización, va a haber una correlación positiva con la velocidad o con el porcentaje de aceptaciones de la cotización que te hagan. Y ese seguramente, hay un supuesto que es un planteamiento hipotético y la respuesta de ese planteamiento hipotético es, bueno, la historia de esta empresa en particular, con los datos de la empresa en particular, me dice que sí hay una correlación significativa y que entonces, pues si tienes un problema de que no te aceptan la cotización, eso vale oro, porque ya te vas a enfocar en aumentar la velocidad del riesgo. O, por ejemplo, algo muy común, cuando los clientes no me aceptan el producto, se puede deber o a que no entrego el producto completo o a que entrego el producto fuera de tiempo. Me tocó en una empresa que, de bienes de consumo, de estas de ventas por demostradoras, eh, que precisamente el 20% aproximadamente de los pedidos que son rechazados vienen porque no son completos. No les interesa tanto el tiempo como el que esté completo. No quiere decir que no importe, pero quiere decir que la respuesta para ti como director de la empresa es darle prioridad a un proceso de logística de almacenes que a un proceso de reparto puntual. Entonces, eso vale y vale para tu organización. Y justamente yendo a esta parte, platicamos primero de dividir este gran escenario, esta gran planeación, dirección en tres: la proyección de escenarios, el seguimiento de escenarios, que es el tema de hoy, y el cierre de escenarios. El seguimiento de escenarios, ¿qué nos platicas, Jorge, de darle seguimiento a esa planeación una vez que ya está? ¿Cómo puedes comentarnos en tu experiencia qué pros, qué contras se encuentran en este seguimiento de escenarios? Esa es parte de lo que mencionabas hace rato en el pastel, la rebanada de la dirección, ¿no? O sea, en la rebanada de la dirección, y lo voy a decir desde un punto de vista, sí, técnico del diseño organizacional, pero también desde un punto de vista ontológico. O sea, ¿cómo puedes administrar, cómo puedes dirigir puntual y precisamente una organización hacia donde en tu planeación dijiste que la llevabas? Si no tienes una buena colección de indicadores, si no en ese diseño del sistema de medición no planteas cuáles son tus escenarios, y si no los supervisas, no mides consistentemente, no supervisas la medición y no usas la medición para generar aprendizaje organizacional o aprendizaje del negocio, ¿no? Entonces, el tema de seguimiento de escenarios tendrá que ver con esta necesidad ontológica de definir quién eres, pero también de definir cómo se va a ver en la forma más cuantitativa posible, cómo se va a ver tu organización
en esa organización que dices que es o que dices que quieres que sea en el tiempo, porque por el otro lado, hacer planeación estratégica tiene que ver con diseñar esos escenarios, con describirlos allá en algún momento del tiempo, pero con ir supervisando el arribo a esos logros. Y cuando no, nada está mal, solamente son espacios de aprendizaje, ¿no? Definitivamente. Y lo expresaste genialmente. ¿Cómo te estás convirtiendo en la organización que dices que quieres ser? Y en términos es, ¿cuál es la unidad de análisis para tu dirección? Y a mí me ha tocado, no sé en tu experiencia, que como no tenemos una herramienta robusta para seguir, nos concentramos en los procesos. Esto quiere decir, vamos a suponer que yo quiero bajar de peso en el propósito de Año Nuevo. Mm. Y entonces, y bueno, me pasó, en una de esas me metí, en realidad me metí al gimnasio hace muchos años por gordo, me sentía gordo y me metí al gimnasio y, y me concentré en eso y, oh sorpresa, después de un año, y creo que a la fecha no bajé ni 100. ¿Qué pasó? Bueno, el escenario estaba mal hecho, en realidad no necesitaba bajar de peso, sino que estaba mal distribuido, ¿no? Entonces pues, ya se cambió tantito la grasa de la llanta izquierda, se pasó a la llanta derecha y ya me sentí mejor, ¿no? De entrada, el indicador no estaba 100% preciso. Y segundo, quizá el indicador, pues en realidad, en general, el concepto era bienestar. Y yo, pues sí, me sentí mucho mejor yendo al gimnasio y me dejó de importar el peso. Pero lo que pasa es que el indicador de veras era sentirme bien, sentirme activo, sentirme eh, Sano. sano. Y se logró. Pero en las organizaciones, a la falta de ese marco ontológico que dices, ¿no? O arquitectura organizacional, como lo queramos llamar, nos concentramos en seguir los proyectos. Es decir, es el latiguero, el que dice, ya se están haciendo los proyectos. Por ahí me decía un amigo que estuvo con nosotros, Arturo, dice, ¿qué pasa? Un chiste de sistemólogos, ¿no? ¿Qué haces con un perico que le enseñaste a decir cómo van? Y que lo único que sabe hacer es decir, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Pues lo haces director de proyecto, ¿no? Es un chiste un poco cruel, Ujú. pero bueno, ¿qué nos platicas de cuando sigues el proyecto sin, bueno, en las organizaciones, en lugar de seguir ese marco ontológico que nos platicas? Lo que pasa es que en ese modelo que acabas de platicar hace rato, que bien dijiste, es una herramienta, el Balance Scorecard, hay un componente que muchas organizaciones, si lo llegaran a aplicar, no lo usan de manera puntual, que es el tema de las relaciones causales. Entonces, si tienes tus escenarios, posiblemente te pudiste haber equivocado en tus indicadores, como en el ejemplo que das. O sea, tú te estabas midiendo con un indicador de peso, pero tal vez no te estabas midiendo con un indicador de masa corporal, ¿no? Eso puede ser muy frecuente en las organizaciones. Ahorita mismo me estoy acordando de, en algún momento que trabajé con aseguradoras, en donde un indicador clave es el tiempo de respuesta al cliente cuando tiene un siniestro y en cuánto tiempo el cliente ya recibe una respuesta con un ajustador yéndose al lugar del accidente. Este, el indicador puede sonar bien, pero cuando haces esta planeación de escenarios y no analizas las relaciones causales de tus hipótesis, tienes herramientas para aprender de si el indicador medía lo que querías medir realmente y si sí lo medías, cómo estabas respondiendo a él, o bien, a lo mejor estabas midiendo algo diferente. En el ejemplo que doy de las aseguradoras, sí, yo me acuerdo mucho de una aseguradora que me presumían que en un minuto, entre un minuto y un minuto 5 segundos, ya tenía el cliente asignado un ajustador. Entonces, y por eso le daban un bono
al chico de la cabina, le llaman en las aseguradoras, del call center, Sí, sí. pero nunca se preguntaron si lo que querías era una respuesta rápida o mejor querías una asistencia rápida, que es bien diferente. Porque de qué me sirve que yo te asigne un ajustador bien rápido, pero no encuentro ninguno en la zona donde tuviste tu accidente, pero como yo tengo que cumplir con una meta de 1 minuto, 5 segundos, te asigno uno lo más pronto que pueda encontrar y pues el que encontré, voy a exagerar, el que encontré, yo estoy en Coyoacán, el que encontré está en Polanco. ¿En cuánto tiempo va a llegar? ¿No? Sí. Y pues Sí. no, la meta no es esa, la meta es una asistencia rápida. Más vale que te tardes hasta 5 minutos. 50, 5 minutos, pero el ajustador llega en 15 minutos en lugar de llegar en 45 minutos, con las consecuencias negativas para el proceso que tiene la llegada tarde de un ajustador. Pero a ese chico ya le dieron su bono por cumplir con la meta. ¿Sí? Claro, clarísimo. Y acá la analogía es muy, muy clara, igual con la parte contable y financiera. Por ejemplo, en el reporte presupuestario, eh, bueno, ahora sí que un poco de la experiencia en la Comisión Federal de Electricidad, un tipazo, José Luis Mecatl, el director de presupuestos, el gerente de presupuestos, eh, pues se tuvo toda la paciencia del mundo para explicarnos no sé cuántas veces su rol presupuestal. Y efectivamente, la expresión de escenarios, pues hay, ya sea sistemática, digo, a través de un sistema informático o ya sea colectándolo como sea, tú tienes un reporte presupuestario mensual. Pero llevándolo un poquito al sentido de el reporte presupuestario mensual es una expresión estandarizada de qué ha sucedido con tus cuentas presupuestales. ¿Sí? Y es estandarizada porque es comparable mes con mes. No tiene que ser la misma, es comparable mes con mes. Y yo puedo ver la tendencia, puedo ver que si Jorge pidió un presupuesto de 100 para el año, de 100 millones de pesos, y de repente estamos en febrero y ya se gastó 80, pues desde luego, digo, no se necesita matemática de Einstein, ¿no? Una vulgar línea que diga, oye, pues se pasó, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la parte de interpretación, lo que sucede es que, pues desde luego los gastos no son lineales, ¿no? Y entonces, pues iba el director de presupuestos directamente, aquí puse de ejemplo Jorge, oye Jorge, ¿por qué llevas 80 y es febrero, ¿no? Entonces, Jorge pues ya le explica, bueno, es que yo tengo que hacer un mantenimiento mayor de mi área, lo presupuesté y mira, pues todo está de acuerdo a lo planeado. Lo que pasa es que pues, es un gasto atípico. Ah, ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es el reporte? ¿Cuál es la interpretación? No pasó nada. Está sobre planes, ¿no? Pero puede ser que Jorge le diga, no, es que me gasté tanto porque pues vino el huracán y pues tuve que aplicar el dinero, ¿no? Ahora, pues ya no tengo dinero. Entonces, bueno, pues el de presupuestos, para lo que está es para asegurar el presupuesto y entonces pues hace ahí sus ajustes, saca del fondo de emergencias. Todo esto se tiene que mover en cuentas presupuestarias. Por ejemplo, hay la interpretación es si pasó algo anómalo, no es responsabilidad del área, pues vamos a ver cómo lo corregimos, vamos a pasar la podadora para todos lados, vamos a usar el fondo de emergencias, vamos a hacer los movimientos y esto va en la tercera parte de acciones correctivas, no, no son correctivas, son correctivas acá. No sé, sí son correctivas, lo que pasa es que me equivoqué. Entonces, el ver esto que sucede tan constitucionariamente en un estado de presupuestos, sobre todo en una empresa pues, tan grande, tan vigilada como la CFE, nos puede ayudar a cumplir el objetivo del Process Lab, y es decir, ¿cómo podemos aprender de este proceso que va en la parte financiera a un proceso eh, operativo, un proceso de actividades? Y es un poquito lo que estabas comentando, ¿no, Jorge?
Sí, bueno, inclusive ahorita lo pensaba y mientras hablabas se me ocurría que además aquí existe una gran paradoja, porque cuando tienes un sistema de dirección, un sistema de medición bien estructurado, bien diseñado y bien implementado, en realidad las acciones correctivas se minimizan, porque en realidad las desviaciones las detectas en tiempo real. Entonces, la gran idea de este tener procesos de evolución y tener procesos de dirección que acompañan a los procesos de operación, te da la posibilidad de que los escenarios conducen las decisiones en tiempo real, sobre todo cuando tienes sistemas de información ágiles, y entonces ni siquiera te esperas a respuestas de qué está pasando. En el momento mismo en el que estás operando, te enfrentas a las decisiones. Ok, sí, 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 es cierto, sí, 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 completamente. Eso es un sistema más, así con más frecuencia, ¿no? Exactamente ¿Mm? de verlo. Y ahí me viene a la mente, estoy en el Comité Técnico 279 y justamente estamos diseñando, tuvimos junta ayer, la parte padre está en que es a las 7:30 de la mañana, por eso de los horarios. El de Japón pues está igual a las 11 de la noche. Y justamente el cómo medir la innovación, cómo medir un proyecto de innovación, ha sido pues ahora sí que un peregrinar con esto de decir, oigan, un proyecto de innovación no se mide solamente por la ejecución de un proyecto, así como un proyecto estratégico, no se mide solamente como la dirección de la ejecución de las actividades, sino el ver, como nos dice Jorge, el ver el efecto que sea el que estoy queriendo que sea, ¿no? El buscar el efecto, ¿no? El permitirme, pues, dudar del propio sistema, del propio indicador que haya definido inicialmente y el tomar acciones correctivas antes de que sea demasiado tarde. Sí, aquí nos dice Yolanda, totalmente de acuerdo por dos razones. Las razones financieras, no sé si gustas platicarnos un poquito, Yolanda, o quieres que lo lea. Bueno, a ver, adelante, adelante, vamos a ver. Ajá, ¿qué nos platica Yolanda? Si me escuchan. Sí, sí, aquí te escuchamos. Sí, es que estoy en el teléfono y le estoy picando para moverlo. Estaba escuchando lo de en relación a los indicadores. Bueno, en mi experiencia es primero, los procesos, así como lo están mencionando, es la columna vertebral para que de ahí parta para el balance general y las razones financieras para ver qué medir a la empresa en relación a sus obligaciones y ver si su utilidad está al margen. Es un tema bien, bien interesante, es muy, muy amplio. En relación al presupuesto que también comentan, también de acuerdo a la experiencia que he tenido, elaboro un presupuesto, pero mantengo un porcentaje para las eventualidades, así como lo que dicen que ocurra un huracán que acabo de leer, que ocurra un huracán y no estaba previsto, para tratar de mantener el margen. Sí, claro, se va a ir variando mes con mes, pero tenemos una reserva. Ha sido mi experiencia conforme los años he pasado y es muy interesante, realmente es muy interesante todo lo que comenta. Gracias, Mil, Yolanda y Norma también platica de que hay estas reservas en empresas grandes. No sé si quieres hacer algún comentario, Norma, hablando de reservas. Sí, de hecho, buenos días a todos. Sí, en cuanto a CFE, pues porque yo trabajo en CFE, como ya saben ustedes,
sí se tiene contemplado un recurso para diferentes eventos porque se tienen muchas eventualidades. Incluso hasta se tiene contratado un seguro, pues todas las instalaciones están aseguradas y se prevé la afectación de estos fenómenos atmosféricos. Y cuando ocurre un fenómeno atmosférico, obviamente nada más se tiene que justificar de que sí se presentó y que sí hubo una afectación y que se tienen los daños a partir de ese fenómeno y ya se mete a la aseguradora. Si no se tiene ese fundamento, sólido, pues obviamente no aplicaría el seguro, pero sí se tiene contemplado. Yo creo que independientemente de que no tengamos programado un evento, una eventualidad, yo considero que sí se debería dentro de nuestro presupuesto en cualquier empresa, pequeña, micro, grande, etcétera, sí se debería de tener contemplado un fondo para ciertas eventualidades, ¿no? Y por ejemplo, ahorita se tiene lo de la pandemia desde el año pasado y muchas empresas han salido del mercado precisamente porque no tienen un fondo como de amortiguamiento. Entonces, para mí yo creo que estaría un punto clave en esto de la dirección. Mil gracias, Norma, qué gentil comentario, qué genial comentario. Sí, efectivamente. Y en ese caso, las acciones correctivas, pues en el caso de una empresa tan grande, tan institucional como la CFE, pues es un cambio de cuenta. Luego, la activación del seguro, ahí activa los dos mecanismos de prevención del riesgo, de mitigación, que es el seguro, y el de recuperación de desastres, que es asignarle, pues echarle la cubeta de dinero, ¿no? Activas los dos dentro de las acciones correctivas, ¿no? Pues duermes tranquilo porque dices, pues afortunadamente tengo mi seguro, como la CFE nos ha mostrado que sabe asegurarse y ya ha mostrado buenos seguros. Y por el otro lado, pues le abro la llave a la cuenta de emergencias para que recuperen rápido pues este relajito, ¿no? Para que ordenen la casa, para que recuperen la operación normal. Bueno, justamente en la parte operativa es exactamente lo mismo, la parte de tomar acciones correctivas. Y acá justamente la parte del centro, la clave para poder tener una orientación es la fase esencial del proceso de ese seguimiento a la planeación. Me equivoqué acá de decir seguimiento a la planeación, a la dirección, es la interpretación. Si tenemos una calidad interpretativa pobre, muy posiblemente vamos a acabar corrigiendo lo que no es o corrigiendo cosas que no van a tener el impacto, ¿no? Tomando el comentario de Jorge, efectivamente, el que si no sé lo que está pasando, pues tampoco voy a saber lo que está arreglando, eso ya fue mis palabras. Esta es la clave de la parte del seguimiento, es, oye, ¿cómo estás interpretando? ¿Qué herramientas estás usando para interpretar lo que sucede? Y si no sabes cuál está haciendo en el punto de los procesos, pregúntale a nuestros amigos los contadores, los presupuestarios, cómo interpretan. Es una calidad interpretativa de lo que pasa para darle seguimiento a la planeación. No sé, Jorge, ¿qué nos platicas? Ya sí, ya estamos cerrando el tiempo. Te hacemos manita de puerco para el proceso de cierre de escenarios de la siguiente semana, que el ACF es fantásticamente largo. Pero bueno, eso lo ponemos adelante, Jorge. Sí, sí hacemos, la semana que entra volvemos a participar con gusto. En esta parte, sí, efectivamente, la capacidad interpretativa de los escenarios es un recurso fundamental. Ahora, desde el enfoque del aprendizaje organizacional, yo diría que no es que tengas que tenerla, sino que es una capacidad
que se desarrolla, así como en el escenario o en el planteamiento que hacen en Norma, es lo mismo. O sea, la administración de riesgos es parte de un proceso de aprendizaje que la organización va adquiriendo conforme va madurando. Evidentemente, las organizaciones pequeñas, nacientes, emprendimientos, etcétera, tienen un pobre administración de riesgos porque juegan con el riesgo, pero organizaciones ya más grandes, más sólidas, no pueden jugar con eso. Igual pasaría con la capacidad interpretativa de escenarios. Si no se tiene implementado en el proceso de dirección esta capacidad de desarrollar aprendizaje, ¿cómo le vas a hacer para que tu interpretación de escenarios se enriquezca cada vez? Ahí de vez en cuando ayudamos un poco a los externos porque podemos ver lo que el interno no ve, pero en el tiempo lo mejor para una organización que quiere madurar y que quiere lograr niveles de desempeño elevados es que desarrolle su propia capacidad de aprendizaje, de interpretación de los escenarios, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar la capacidad a la dirección del escenario. Si no expreso el escenario y si luego no lo puedo interpretar adecuadamente, ¿cómo lo voy a dirigir? Exactamente. Y eso, por ejemplo, es una guía, esta es la parte de cierre, eso lo veremos, es una guía para decir, oye, si mi proceso está pobre en la interpretación de escenarios, en mi proceso, detecté con esto que mi proceso está pobre en la capacidad de administración del riesgo, bueno, justamente el considerar el proceso acá nos lleva al concepto de innovación. Oye, no me hace falta hacer más planeaciones para hacerla mejor, me hace falta mejorar mi capacidad interpretativa, construir mi capacidad interpretativa aparte, para poder tomar mejores decisiones. Pues eso es justamente la idea que nos llevemos. El beneficio que nos llevamos, que la planeación no es simplemente hacer una visión, sino es esta parte en conjunto. Y la parte a lo que queremos llevar es a que innovemos en los procesos, pero que sepamos dónde. Así como está el chiste o la anécdota del que aprieta la tuerca, ¿no? Y cobra 10,000 pesos. Le dicen, no, y si apretaste una tuerca, bueno, te cobro un peso por apretar la tuerca, ¿no? Te cobro el resto por saber qué tuerca apretar. Así, la innovación, pues va a depender mucho de saber dónde quieres, qué proceso quieres innovar. Y puedes hablar, es un subsegmento de innovación organizacional, el hecho de que construyas una capacidad interpretativa manual o automatizada de algo que no existe, digo, de tu proceso, que puede seguir la misma lógica, lo que pasa es que tienes mejores herramientas. Pues nos seguiríamos enormemente. Aquí veo también a Nacho Chávez que nos acompañó en cumplimiento. Un saludo, Nacho. Tú te metiste de panelista y Jorge se metió de participante, pero... Perdóname, llegué un poco tarde, pero aquí estoy. Un placer haber estado en la sesión. Excelente. Gracias. Le robaste el lugar a Jorge. No, ya vemos, Jorge, que el link sí funciona, sigue funcionando porque es como seminario recurrente. Pero bueno, ya no hables mal de los project managers, Memo, por favor. No. De veras, un abrazo. Un abrazo. Nacho es project manager, entonces a lo mejor ha de haber dicho qué chistosito tu chiste. Les mando un abrazo, buen fin de semana. Muy buena la sesión. Gracias, Nacho, gracias, Yolanda, Norma, y sobre todo, pues gracias mil, Jorge, por tu conversación, tu paciencia y compartirnos, bueno, tu experiencia y todas sus experiencias. Ok, pues mucho gusto. Un placer siempre. Un abrazo y bonito fin de semana. Que descansen. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Buen fin. Bye.